el tema de apendicitis y me gustaría comenzar, antes que nada, con una pregunta. Antes, para ver más o menos cómo andamos, y ahí me apoya William para saber más o menos con las respuestas, Sí, sí, pues aquí lo seleccionen voy el a leer. literal más acertado. Ok, perfecto, gracias. Seleccionen el literal más acertado con respecto a la apendicitis. De todos esos, ¿cuál creen ustedes que es el más adecuado para poder definir como tal una apendicitis? Con lo que ustedes sepan, ¿verdad? Lo que ya pueden en los mensajes poner A, B, C o D. O abrir micrófono, ¿verdad? Vamos a dar un momentito para que lo puedan responder. Bueno, aquí ya están respondiendo. A ver, Silvia díganme. dice opción A, David Marcelo opción D, Natalia opción A, Edith opción A, Álvaro opción D, Camila opción A, Carla opción A. Vaya, perfecto. Bueno, con base a ello, creo que solamente Albert me comentó que dijo opción D, ¿verdad? No, también David Marcelo, Ok, perfecto. Ligia Vaya, Elvira, Jorge opción Herrera, D también. opción D. Vaya, perfecto. Ok, entonces con respecto a esto, la correcta efectivamente es la opción D. O sea, lo que a mí me interesa es que también sepan por qué no las demás opciones, ¿verdad? Sí, efectivamente hay una reacción inmunológica, ¿verdad? Porque al final es una inflamación, pero la principal característica que tiene una apendicitis es que se obstruye el lumen, o cuando ustedes escuchen lumen, pues la luz o el espacio que está, dice, ¿verdad? Se obstruye por A o B motivo. Entonces, si bien cada una de ellas tiene su grado de veracidad, pero no es lo principal que se correlaciona con la apendicitis, ¿verdad? Va a haber una reacción inmunológica, pero no es una reacción muy extrema, que es la que, o sea, de parte del sistema inmunológico que va a generar la apendicitis, sino que es que se obstruye por diferente razón y al final esa obstrucción, como hay una salida de contenido del mismo o producción de contenido, eso como toda estructura que se le obstruye su flujo, al final se comienza a estancar, ¿verdad? Y a dilatar. Entonces la opción D es lo principal. En su inicio se debe a la obstrucción del lumen apendicular, ¿verdad? O sea, la luz del apéndice. Y ahora ya aquí se está un poco mejor definido con base al el libro. Aquí yo he tomado bibliografías diferentes que al final se las voy a decir para que puedan revisarlo, ¿verdad? Entonces se define como una inflamación del apéndice vermicular o cecal causado por la obstrucción de su lumen, o sea, de su luz. Recordando que apéndice, pues, viene de es como un agregado, ¿verdad? O adicionado a, es que no tiene una función como tal. O sea, porque básicamente menciona que solamente genera problemas, ¿verdad? La famosa apendicitis, pero tiene una función inmunológica importante. Entonces, por tal razón, es que al empieza a acumularse contenido que está generando y obviamente liberando, que al final eso genera también el cuadro patológico, ¿verdad? Entonces, eso es el apéndice. Ahí pueden verlo abajito, ¿verdad? Realmente es pequeñito y la principal característica que genera el dolor es la punta. O sea, voy a poner aquí el señalador. Dame un segundito. Aquí, lo principal que genera el dolor, uno pensa en la inflamación de todo el apéndice, o sea, lo que principalmente genera es la puntita del dolor. ¿Y por qué la puntita? Porque regularmente ustedes saben que está cubierto, ¿verdad? O sea, ahí hay peritoneo que cubre las diferentes vísceras de la porción abdominal. Entonces, cuando este se distiende, se tiende a horizontalizar o prácticamente como ponerse firme y la punta del apéndice empieza a irritar el peritoneo. Y si ustedes recuerdan, el peritoneo es un área bastante inervada. Entonces, al generarle ese estímulo mecánico, al final pues se obtiene la respuesta dolorosa, ¿verdad? Entonces, con respecto a los diferentes grados, que ya los vamos a ver, del apéndice, a cómo está evolucionando en su patología, así va a ser las diferentes características que van a darle el carácter, valga la redundancia, de apendicitis como tal,
¿verdad? Para que tengan una idea, que no es en sí la inflamación de todo esto que genera el dolor, sino que al inflamarse, esta punta irrita el peritoneo y por lo tanto, al final se obtiene el dolor característico del apéndice, de la apendicitis, perdón. Ahora, con base en la epidemiología siempre es importante hablarla. ¿Por qué? Porque con base a ello vamos a saber cuando lleguen a la unidad de emergencia de las diferentes prácticas en donde hacemos las nuestras, los diferentes hospitales, unidades de salud, porque así vamos a poder correlacionar con respecto al grupo etario, o sea, la edad, el sexo. Pues para recordar eso es importante que es más afín al sexo masculino, ¿verdad? Alrededor del 8.6%, y en las mujeres va más o menos en el 6.7%. Y también es importante recordar que con respecto a la epidemiología pendicular, esto se presenta entre el segundo, bueno, unos ponen del primero al tercero, pero regularmente en el segundo y tercer decenio de la vida. Otros ponen en el primer y segundo, ¿verdad? O sea, entre los 10 y 30 años principalmente es el rango en donde normalmente se puede obtener esta patología, pero hay también estudios en los que han detectado que hay niños, incluso bebés, ¿verdad? Son esas apendicitis atípicas que se pueden dar en edades tan pequeñas como menos de 5 años como edades mayores de 65, ¿verdad? Entonces, no por tener 70 años quiere decir que no puede presentar un cuadro patológico de apendicitis. Entonces, también importante, por lo menos la epidemiología aquí y por lo menos en Latinoamérica es bastante similar, la urgencia quirúrgica más frecuente, porque importante saber, el principal obstáculo al que nos enfrentamos es saber si va a ser un manejo médico como tal o un manejo quirúrgico, ¿verdad? Entonces, porque no toda apendicitis es quirúrgica, eso es importante recordarlo. Entonces, es la principal causa de abdomen agudo quirúrgico, ¿ok? ¿Verdad? Más frecuente en hombres que en mujeres y los grupos pues entre 20 y 40, pero principalmente el que manejo entre los 10 y 30 años, ¿verdad? Ahora, con respecto a la anatomía, regularmente pues es un cuerpo de estructura cilíndrica o tubular sin salida, que está conectado por su base al ciego, ¿ok? Tamaño aproximado entre 9 centímetros de longitud, diámetro entre 5 y 7 milímetros. Importante saber esos valores normales porque cuando ya hagamos, por ejemplo, estudios de imagen, si vemos que está por arriba de esos valores, ¿verdad? En diámetro y en tamaño, ya podemos pensar que hay un proceso inflamatorio, ¿verdad? El origen en cara medial o posteromedial del ciego entre 1.7 y 2.5 centímetros distal a la unión iliocecal, ¿verdad? Entonces, y posee un mesenterio que contiene a la arteria pendicular, muy importante para la hora de escribir o explicar más que todo el proceso fisiopatológico de la apendicitis. Y también aquí circula la vena pendicular. Ahora, algo muy importante antes de pasar a este punto es que, como yo les mencionaba, y como el primer tip que les puedo dar, porque a veces preguntan la principal liberación o función inmunológica que tiene, como yo les dije, ¿verdad? Libera diferentes, en este caso, inmunoglobulinas. Entonces, el primer tip es, ustedes saben que las inmunoglobulinas tenemos la IgA, IgM, IgG, por ejemplo. Entonces, de todas esas, ¿cuál es la principal que está a cargo del apéndice? Entonces, solamente recuerden que el apéndice empieza con la letra A, ¿verdad? Entonces, dentro de esas, la principal inmunoglobulina a cargo del apéndice es la inmunoglobulina A de apéndice, ¿verdad? Ahora, con respecto a las localizaciones de la punta, tenemos diferentes. Eso es muy importante saber porque lo típico es lo que normalmente vamos a encontrar. Lo típico es aquello que nos va a permitir detectar a través de examen físico, a través de exámenes de laboratorio y de imagen, lo que normalmente se ve en la población. Pero es importante saber lo atípico porque así vamos a poder abordarlo y principalmente poder hacer una comparación con los diferentes diagnósticos diferenciales para poder llegar al final o el principal objetivo de cada médico, que es dar un buen diagnóstico, ¿verdad? Porque lo difícil es cuando se da un diagnóstico, no se está del todo claro y al final o sea, se procede a una apendicectomía y realmente no era proceso apendicular que se había dado como tal. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Ahora, con respecto a las diferentes localizaciones, dentro de estas, miren, lo principal que quiero que se lleven a casa es que es retrocecal, ¿verdad? Pero de retrocecales tenemos dos. Esta primera, la ascendente en el receso retrocecal, en el 65% de los casos principalmente, pero también tenemos transverso en el receso retrocecal. Pero la principal
escuchen, o sea, es retrocecal, pero la principal posición o localización es ascendente en el receso retrocecal, 35%. Luego tenemos otras, por ejemplo, la descendente en la fosa ilíaca, que es en segundo lugar, el 31%, ¿verdad? El que ya les mencioné, el ascendente, o sea, hacia arriba, paracecal, o sea, paralelo o así a la par del ciego, y preilial, o sea, antes del ilion, ¿verdad? Y es en 1% y en menor proporción, menor porcentaje, ascendente paracecal postilial, o sea, por detrás del ilion. Entonces, aquí pueden ver la imagen, ¿verdad? Las diferentes posiciones que puede tomar el apéndice, y aquí pues pueden ver el retrocecal, que yo les digo que es como el principal que podemos encontrar. Importante que sepan eso porque también hay diferentes signos clínicos que vamos a ver más adelante para poder detectar en qué posición está, ¿verdad? Claro, la parte clínica siempre es la que se da en primer lugar, pero así pueden detectar o, mejor dicho, dirigir su diagnóstico ya tal, ¿verdad? El diagnóstico definitivo con el que van a abordar a su paciente. ¿Ok? Entonces ahora pasamos a la otra pregunta. Entonces, de esas, ¿cuál es la localización más habitual? De las que les acabo de mencionar, ¿qué harían? Opción C. Opción Todos C, están de acuerdo perfecto, con la opción C. perfecto, vaya. Entonces, recuerden, los felicito porque sí, efectivamente es la opción C, ascendente en el receso retrocecal. Cabe destacar, recuerden que es retrocecal, ¿ok? Pero de esas hay dos variaciones o variantes, ascendente en el receso y transverso en el receso, ¿verdad? Que dentro de esas dos, la ascendente en el receso retrocecal es la principal, pero lo que me interesa es que la principal es retrocecal, ¿ok? Ahora, con respecto a, para avanzar ya un poquito, se los pero no así de forma concisa. Con respecto a la etiología, cuando ustedes escuchen etiología, para la gente que todavía no está relacionado con con la palabra, es lo que genera esa enfermedad, ¿verdad? O sea, la causa que genera al final genera el cuadro clínico del paciente. Entonces, ¿cuál es la principal causa? Ojo, todas estas son etiologías de una apendicitis, pero ¿cuál de ellas es la que se asocia principalmente a una apendicitis? Opción A. Todos mencionan opción A. Perfecto, ok, vale, de acuerdo. Los felicito nuevamente. Fecalitos o coprolitos, exactamente. Ya les voy a explicar un poco cómo es la evolución de una apendicitis para que se les quede así, exactamente como lo que yo quiero que se lleven a su casa, ¿verdad? Entonces, importante que alguien pudo perfectamente pensar en la B, y de hecho esta, tanto la A como la B, son las causas más frecuentes. ¿Por qué? Recordando el término hiperplasia, tenemos hipertrofia e hiperplasia. La hipertrofia no es más que el crecimiento de la célula, pero la hiperplasia pues ya es aumento en el número de células, ¿verdad? Entonces, como es tejido linfoide, va a proliferar, digámoslo así, ¿verdad? Se va a convertir en tejido hiperplásico, y al final, esa hiperplasia, como está creciendo más de lo habitual, al final pues obstruyen el lumen apendicular. Entonces, esas son las dos principales causas o etiologías, pero dentro de esas dos, la que más se asocia a apendicitis o la que por epidemiología lo asocian más es el fecalito o coprolito, porque recuerden, pues ya en intestino grueso básicamente hay contenido fecal, entonces pedacitos chiquititos de ese material fecal llegan al lumen apendicular y al final lo obstruyen, ¿verdad? Así como un tapón. De ahí por presencia de cuerpos extraños, neoplasias o, por ejemplo, el parásitos, un poquito para bueno, en nuestro caso, digamos, la materia de enfermedades transmisibles. Hay obviamente diferentes parásitos. Un ejemplo de estos, pues, es el Ascaris lumbricoides, ¿verdad? Aquellos principalmente que generan o llevan a cabo el ciclo de los, que básicamente, para no entrar en detalle, ya que no es objeto de la misma, es que prácticamente andan por todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces, al final, dentro de ese ciclo, pues obviamente tiene que llegar al sistema gastrointestinal y por lo tanto, a los en los que el parásito llega al lumen y queda atrapado y obviamente obstruye el apéndice, ¿verdad? Y por ejemplo, dentro de las neoplasias se asocia bastante como
las neoplasias carcinoides o los adenocarcinomas mucinosos, ¿verdad? Que se pueden dar ahí. Lo que me interesa es que el fecalito y el coprolito es el principal causante de esta fisiopatología. Ahora bien, vaya, con esta imagen yo, esto sí quiero que le pongan mucha atención porque les voy a preguntar de aquí también, ¿verdad? Entonces, quiero que entiendan Bien, principalmente. Armando. ¿Hola? Eh, Disculpa que te interrumpa. Aquí Ligia Elvira comenta que ella tenía entendido que la opción B era en niños y la opción A era en adultos. Sí, efectivamente. Gracias, Ligia, te agradezco. Yo más que todo lo he hecho hincapié como en adultos, ¿verdad? Pero sí, hiperplasia por el mismo desarrollo que está teniendo el niño, pues como es un niñito que está creciendo su sistema o su celularidad de manera asombrosa, efectivamente como se puede asociar bastante más que todo en la edad pediátrica. Pero asocian en el adulto, ¿verdad? O ya adolescente, que es lo principal que se da. Pero sí es un tema importante que recalcarlo. Ahora, con el desarrollo de la misma, vaya. Aquí los he hecho con base al fecalito, ¿verdad? Entonces aquí hay material fecal, al final pues, se divide y llega y tapa el lumen apendicular. Miren, aquí está el apéndice normal, bonito, y tiene aquí esta luz, que es obstruida así como un tapón de cualquier una botella, le ponen tapón, obviamente si le empiezan a ponerle aquí una manguerita y empiezan a llenar, esto se va a empezar a hinchar, ¿verdad? Entonces, esto como está secretando, les dije yo, por ejemplo, inmunoglobulinas, obviamente es contenido, empieza a dilatarse, entonces lo primero que ocurre es, se obstruye, ¿ok? Es obstruido, se empieza a dilatar, este apéndice se dilata, ¿verdad? Empieza a crecer de diámetro y por lo tanto, como toda estructura a la que se le impide su flujo va a tener aumento y que esté obviamente generando o creando más flujo o contenido de gas, etcétera, va a aumentar su presión. ¿Ok? Entonces, aumenta la presión intraluminal, o sea, dentro de la luz apendicular. Posteriormente, obstrucción del drenaje venoso y linfático por la misma edematización y el proceso inflamatorio. Recuerden que como hay vasculatura, obviamente, para mantener ese tejido vivo, ¿verdad? Entonces, con respecto a ello, ya luego que se ha obstruido el drenaje venoso y, y linfático, también va a haber una obstrucción de la irrigación. Entonces, con respecto a la irrigación, como toda, recordando que las arterias son las que principalmente van a dar la sangre oxigenada. Entonces, todo tejido necesita sangre oxigenada para poder, obviamente, mantener su función. Entonces, se ha obstruido el drenaje venoso y linfático y la irrigación como tal también queda obstruida por el proceso inflamatorio. Entonces, el proceso inflamatorio evita que se siga manteniendo la irrigación de las arterias y por lo tanto todo tejido que se le suspenda su irrigación va a empezar a entrar a un proceso, en primer lugar, pues hipoxia, de ahí anoxia, cuando ya no hay oxígeno empieza ya a haber se empieza a llegar al cuadro final que es la necrosis y principalmente aquí la tenemos, ¿vale? La necrosis de la pared y al final lo que tenemos que evitar a toda costa es la perforación AP, porque cuando se perfora el apéndice, ya aquí hay problema, porque recuerden que aquí, como es material fecal, hay flora bacteriana normal, ¿ok? Entonces, cuando se perfora esa carga bacteriana, sale del contenido. Entonces ya vienen procesos infecciosos y ya deja de llamarse apendicitis como tal y evoluciona a una peritonitis. Vea, recuerden que aquí hay peritoneo que está cubriendo y eso es un cuadro peor. De hecho, ya cuando evoluciona a peritonitis, la mortalidad aumenta exageradamente, ¿verdad? Entonces tiene, por eso que la evolución de la apendicitis, pues regularmente la bibliografía menciona 24 horas. Entonces, ese es como una cuenta, claro, no quiere decir que porque es apendicitis tienen que correr ya, abrir quirófano y todo, no, sino que tienen que abordarlo de manera correcta para poder generar un buen diagnóstico, un buen manejo y el tratamiento adecuado para el paciente, para evitar esto, que se perfore. ¿Ok? Entonces, ese es el orden, ¿verdad? Así en orden con base a bibliografía, que al final llega a una perforación apendicular. Y aquí pueden ocurrir diferentes casos que ya les voy a explicar uno. Por ejemplo, el plastrón apendicular, que ya se los voy a explicar en qué consiste. Entonces, este es el orden, ¿ok? No sé si hay alguna duda ahí, William me la hace saber. Ahora,
principal etiología de la apendicitis. Hago hincapié en esto porque me interesa que se lleven a casa esto, ¿ok? Que si no quedó muy claro en un primer momento, pues ahora les modifico un poquito, pero ¿cuál me darían ahora? Hablamos de la edad adulta, ¿verdad? Opción B. Todos mencionan opción B. Vale, perfecto. Entonces, ya creo que abordamos eso, creo que quedó muy claro. Entonces, ya eso es lo principal que yo quiero que se lleven a su casa, que sepan que la principal etiología son fecalitos o coprolitos, pero claro, así como mencionó Ligia, la hiperplasia lo pueden pensar en un bebé, en un niño pequeño, pero no descarten nunca si tienen siempre la historia clínica importante, ¿verdad? Si hay presencia de parásitos o por la edad también, la neoplasia, ¿verdad? Cuando son personas ya de edad adulta o de adulto mayor, se pueden asociar también a neoplasias porque generan efecto pues de masa que al final obviamente obstruyen el paso. Entonces ya con eso quedo satisfecho y avanzamos. Miren, con respecto a las diferencias que tiene la apendicitis, eso lo pueden encontrar en diferentes libros, pero menos el que les voy a hacer llegar o por el que les voy a dar la bibliografía al final, funciona bastante sencillo. En primer lugar, ustedes, la primera imagen que el apra bonito, bien irrigado, en posición regular, no se ve ninguna alteración, a menos a la vista, aunque no apéndice, pero ustedes pueden evidenciar que en las siguientes imágenes pues hay algo, ¿verdad? O sea, realmente la forma, el tamaño no se ve nada bien y hasta el color le empieza a cambiar a medida va avanzando el número, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, en apendicitis congestiva, o sea, siempre acuérdense esa manera en cómo lo van a ver porque cuando ustedes entren a quirófano, regularmente el cirujano le pregunta al enfermero, doctor, qué tipo de apendicitis era o cómo encuentra el apéndice. Ah, vaya, mire, con respecto a también siempre el cuadro de cuántas horas tiene de evolución el paciente, le puede decir, vaya, una apendicitis edematosa o congestiva, ¿verdad? Entonces, eso siempre piénselo en un periodo menor de 24 horas, porque recuerden que mayor de 24 horas antes de las 24 puede ser manejo médico o quirúrgico, ¿verdad? Pero más de 24 horas ya va más correlacionado a traje quirúrgico. ¿Por qué? Porque se ha complicado mucho más. Le han dado más tiempo del normal que tendrían que haber tomado el diagnóstico. ¿Ok? Entonces, si había un dolor regular, no hubo mayor complicación, el doctor les dice una apendicitis en fase edematosa o congestiva, que lo que ocurre aquí es el lumen produce edema, ulceración de la mucosa, sobrecrecimiento bacteriano de la presión intraluminal. O sea, este también se puede manifestar con un dolor periombilical o epigástrico. Recuerden que ya les voy a hablar un poco principal, el dolor físico es ilíaca derecha, o sea, ustedes dividen el abdomen y el cuadrante viendo de atrás hacia adelante, ustedes el cuadro que está más que todo, que ustedes se tocan en el canto superior, de la cadera del lado derecho que se sienten, más o menos ahí es posibilidad hecha. El dolor característico del apendicitis, pero, o sea, para que tengan la idea, ¿verdad? Que en primer lugar puede ser periumbilical, o sea, alrededor del ombligo, así como también puede ser epigástrico, o sea, entonces, el dolor pues es periumbilical o epigástrico y o sea, esta característica se da normalmente en las primeras 4 o 6 horas del cuadro, la fase edematosa o congestiva. Luego vamos la imagen 2 que vemos aquí, que es una apendicitis supurativa. O sea, ustedes escuchen supurativa, pues ya hay presencia de pus, ¿verdad? Entonces, en esta etapa, pues, es en la que se va a producir la translocación bacteriana a través de la pared del apéndice y se manifiesta clínicamente por migración del dolor a la fosa ilíaca derecha. Entonces, aquí podemos tener que es un dolor, digamos, sí, poco característico, pero lo que caracteriza, valga la apendicitis, es cuando avanza aquí, que ya migra el dolor a la fosa ilíaca derecha, ¿verdad? Luego pasamos a la tercera fase, que ya es gangreno, ¿verdad? Ya empieza a ver, como les dije yo, ya no se está dando la irrigación regular, empieza a haber gangrena, que al final termina en la fase 4 que es la
ya necrosada, pero más que todo se perfora. Entonces, en esta gangrenosa se caracteriza porque hay una trombosis venual. Y aparte de ello, hay necrosis de pared del apéndice, como pueden ver, esta coloración ya como negruzca, ¿verdad? Y aparte de ello, hay microperforaciones. Empieza a haber salida de material y como había proliferación bacteriana, ya empieza a haber reacción localizada, ¿verdad? Y finalmente, pues tenemos ya la apendicitis perforada, ¿verdad? Que aquí la isquemia persistente de la mucosa avanza como tal, y esa puede generar una peritonitis localizada o generalizada, porque ya ha salido el contenido y obviamente había bacterias. Y el libro menciona una que, pues, por más que quise buscar, no encontré, pero es la apendicitis flegmonosa. Esta es importante por el cuadro que yo les mencioné, que teníamos el pendicular. No sé si alguien ya ha escuchado ese término, pero esta flegmonosa ocurre cuando se forma una pared de aumento que envuelve el apéndice inflamado o perforado, que básicamente lo que ocurre es, como está dándose una reacción a ese nivel, las vísceras adyacentes o cercanas, en este caso el apéndice, ¿verdad? Que empiezan a generar como un tapón entre ellos. O sea, empieza a unirse intestino, a generar un tapón para que el contenido apendicular que va a causar mucho daño quede ahí. O sea, básicamente el cuerpo, el cuerpo intenta que esa infección no progrese, ¿verdad? Entonces, pero claro, es importante recordar que puede haber un plastrón apendicular agudo y ya más avanzado. Ojo, importante recordar que el agudo no es quirúrgico. ¿Por qué razón? Por lo que les digo yo, que en un primer momento el cuerpo está tratando de evitar que esta que tendría que, ¿verdad? Porque está tapando el plastrón apendicular esa salida. Y se trata con antiinflamatorios, obviamente antibióticos, ¿verdad? Y es importante saber que, por ejemplo, como tenemos, ¿qué tipo de bacterias habrían aquí? Habrían anaerobias para la gente que no está muy familiarizada de ella, o sea que para su metabolismo o funcionamiento no necesitan de oxígeno. Estoy recordando que a medida vamos desde la nada abajo, a medida vamos descendiendo en el organismo, pues las bacterias que vamos encontrando van a pasar de un metabolismo aeróbico a uno anaeróbico y principalmente tenemos gran negativas, ¿verdad? Por tal razón, tenemos que utilizar antibióticos de gran, o sea, de una alta, de un alto carácter germinicida o principalmente las cefalosporinas de tercera generación. Un ejemplo de ella es la ceftriaxona. También podríamos utilizar carbapenémicos y cabe recalcar, o mejor dicho, aclarar que tenemos la opción de que sea el agudo o no, y que esté infectado como tal, que ya haya características infecciosas a nivel sistémico. Por ejemplo, cuando ya hay un proceso infeccioso bien determinado, obviamente saben que la gente o la persona tiende a aumentar la temperatura. Entonces, entra en fiebre, ¿verdad? Debemos de caracterizar bien la fiebre, cuantificarla, ya como una taquicardia, o sea que el corazón está haciendo lo habitual, ya hay cambios en la presión arterial, etcétera. Entonces, eso estamos ante la evidencia de ya un cuadro complicado, ¿verdad? Entonces, ya hay infección y por lo tanto se tiene que abordar siempre con ceftriaxona, podemos hacerla. Si no está complicado, todo bien, el plastrón apendicular está cumpliendo su función regular, se da ceftriaxona, por ejemplo, 1 gramo por una vez al día y por 7 días, ¿verdad? Se puede manejar así. Y en el caso de que sea ya complicado, o sea, ya hay signos clínicos de infección, se pueden dar 2 gramos al día. Como regularmente aquí la persona está pues en el hospital, por vía intravenosa sería, ¿verdad? Y se da siempre por 7 días. 5 a 7 días es lo que normalmente recomiendan. Entonces, importante aclarar ese aspecto. Y ahora ya les hago una preguntita. Aquí preguntan algo. Dígame, Albert pregunta, ¿qué forma el flemón apendicular? ¿cómo así qué forma? Así preguntan, ¿qué forma el flemón apendicular? Vaya, en sí lo que les explicaba, o sea, no sé si oriento así bien la pregunta de Albert, pero diferentes vísceras van a formar un tapón que evita que el contenido apendicular ya perforado, ¿verdad? Porque es una apendicitis perforada, libere ese contenido bacteriano, supurativo, etcétera, que al final va a dar una reacción local
y si no se, pues, no se logra mantener o regular a nivel local, pues va a darla una generalizada, pero básicamente las vísceras tapan y lo que ustedes van a detectar al examen físico es una masa siempre dolorosa a nivel de la fosa ilíaca derecha, o sea, a nivel del apéndice, que están tapando eso, ¿verdad? Entonces, las diferentes vísceras generan como, entre todas ellas se unen para tapar eso y que no salga. No sé si respondo la pregunta o si era así la idea que quería preguntar Albert. Hola. Dice que sí. Bueno, ok, perfecto. Vaya. Bueno, solo una cosita a agregar. Ejemplo, en el caso, vaya, puede surgir la duda principalmente. Bueno, vuelvo aquí. Que podríamos tener el plastrón apendicular, realmente operar, ¿verdad? Pero no, como les dije yo, en el caso que sea agudo, se puede dar un tratamiento médico, o sea, antibióticos, antiinflamatorios, y esperar para cuando ya pase el proceso inflamatorio, ahora sí, extraer el apéndice, ¿verdad? Porque en algunas bibliografías inclusive encontré que a veces lo dejan, siempre con tratamiento médico, no es necesario operarlo, pero lo recomendable pues es operar porque al final, ¿qué pasa? Que el mismo cuerpo se acostumbra a lo mismo, ¿verdad? Porque el plastrón apendicular tapó ese contenido pues infeccioso y al final pues queda como una estructura que se formó, pero obviamente si genera dolor pues no es recomendable dejarlo porque obviamente va a generarle problemas para las actividades normales que hace la persona. Entonces lo recomendable es que se le dé antibiótico de la forma en que yo les dije, analgésicos y antiinflamatorios, ¿verdad? Pueden ser una que cumpla las dos características y cuando ya pase el proceso agudo, que ya todo se normalice el paciente, ya se aborda la parte quirúrgica. Y al final, pues extraer el apéndice y ya trata de dejarse lo mejor posible. ¿Ok? Ahora pues ya les hago la pregunta. Traté de no hacer la corrida con respecto a lo que les acababa de decir para ver si se acordaban exactamente cómo era el orden. Entonces me gustaría que elijan aquí cuál es el orden correcto de cómo se da la fisiopatología de la apendicitis. Todos están de acuerdo con la opción C. Ok, perfecto. Sí, efectivamente, esa es la respuesta correcta, ¿verdad? Principalmente, o sea, a veces aquí en las evaluaciones hacen eso, que ponen la misma palabra del inicio y solo una palabrita cambia, ¿verdad? Pero la idea es complicarlos tanto, solo podría haber problema entre la A y la C, pero efectivamente la C es la correcta porque aquí en la A no contemplé la parte de dilatación, que es la palabra que había quitado principalmente, ¿verdad? Y aumento de la presión intraluminal. Entonces, esa, correcto. Se obstruye el lumen, se dilata, aumenta la presión intraluminal, se obstruye el drenaje venoso linfático, luego viene la parte de irrigación, o sea, la parte de arterias, de ahí necrosis de la pared y finalmente perforación, que nuevamente eso es lo que se tiene que evitar, que ese apéndice se perfore. ¿Ok? Ahora ya vamos con la parte clínica. Entonces, aquí ya me voy a detener un poquito más para que me entiendan y ya le voy a dar como los tips para que no se les olvide porque hay unos signos que siempre se olvidan o cuesta aprender. Entonces creo yo que con lo que les voy a dar tal vez mejora un poco esa integración. Entonces, miren, aquí la clínica siempre va a variar. O sea, lo normal es encontrar el dolor en la ilíaca derecha, de tantas horas de evolución, etcétera. Pero va a variar respecto a la localización. O sea, lo que dijimos, vea si es retrocecal, si es intrapélvico, si es preilial, retroilial, etcétera, la edad del paciente y también la etapa de la apendicitis. No es lo mismo una apendicitis edematosa, una apendicitis supurativa, una apendicitis ya perforada, jamás va a ser igual, ¿verdad? Cabe destacar que a medida el cuadro de apendicitis o etapa de la misma aumente, el cuadro va a ser más, o sea, va a ser más complicado. Y entonces, obviamente, la parte clínica va a estar como aumentada a medida la fase en la que se encuentra esa apendicitis esté prolongada. O sea, si es una apendicitis de los números que les dije, una 3 va a estar más complicada que una que estaba en la imagen, por ejemplo, la edematosa, que era uno. Y obviamente los signos y síntomas van a estar más aumentados, ¿verdad?
Dolor, síntoma principal. Por ejemplo, el dolor lo describen como un dolor tipo cólico y en un 95% va a estar ese dolor, ¿verdad? Que le dice la paciente, él o la paciente, mira, fíjese que me comenzó aquí el dolor a nivel del ombligo o arriba de él, a la hora, a las 2 horas empezó a desplazarse, ¿verdad? Ya aquí, ¿verdad? Se tocan y pues ustedes normalmente detectan que es en la fosa ilíaca derecha. Y eso cabe destacar que es importante porque el dolor creo que es el signo cardinal de todo esto, de la manera en cómo evoluciona. Y un tip que me enseñó mi papá es que yo inclusive le preguntaba a mis tutores de cirugía y todo, pero miren, un paciente con apendicitis, así jamás, no, o sea, casi que, por lo menos en los que yo he historiado, que ya son bastantitos de apendicitis, todos presentan anorexia. O sea, un paciente con apendicitis o con posible diagnóstico de apendicitis, si le preguntan a ustedes, mire, ¿tiene hambre? No, sí he comido y todo, perfecto. No es apendicitis. O sea, sería demasiado difícil o sea, por el mismo proceso de dolor, por el mismo proceso, porque ellos empiezan a tener diferentes posiciones antiálgicas, evitar que le duela, ¿verdad? Entonces, ese mismo dolor evita que el paciente le dé hambre y diferentes causas, ¿verdad? Entonces, pero como el tip que les doy que todo paciente que cursa con hambre y tenga diagnóstico de apendicitis difícilmente va a hacerlo, ¿ok? Entonces cursan principalmente con anorexia, aparte de náuseas y vómito, ¿verdad? Aquí tenemos las dos variantes. Tenemos la presentación típica, o sea, lo normal que ustedes van a encontrar, y lo atípico, que ese es el dolor de cabeza de la mayoría de estudiantes y doctores que se sale de lo normal. Entonces, lo típico es que haya un dolor abdominal agudo de naturaleza visceral, ¿verdad? Porque en primer lugar, recuerden que es visceral, o sea, no es bien circunscrito, no puede detectar exactamente el paciente y a veces inclusive dicen que el dolor es en toda el área de arriba del abdomen. Finalmente, o sea, más localizado, principalmente en epigastro o periumbilical, de intensidad creciente, no mejora con evacuación ni en reposo y empeora con el movimiento. Por eso los pacientitos están encamados, a veces en posiciones fetales, ¿verdad? Porque esta posición hace que disminuya su dolor. Al pasar las horas, el dolor migra a fosa ilíaca derecha, hay náuseas, aquí está la anorexia y vómitos. Y la evolución de síntomas al consultar es inferior a 48 horas. Obviamente, o sea, ustedes no piensen que puede ser una apendicitis si llega un paciente que dice, mire, tengo dolor ahí hace 7 horas, perdón, hace 7 días, perdón. Obviamente la evolución de apendicitis es rápida. Entonces puede ser otra cosa menos apendicitis. Por eso es importante saber reconocer los diferentes signos y síntomas que les dice el paciente. Y claro, hay unos que exageran, unos dicen, mire, a veces tienen 10 horas de evolución y dicen que tienen hasta 2 horas, ¿verdad? Para que se les haga como más caso. Lo atípico es que haya un dolor y localización diferentes a lo normal, o sea, que estén en otro lado de los que no hemos mencionado, de lo que ya hemos mencionado, perdón. Síntomas urinarios bajos o duración más prolongada del cuadro. Con lo que les digo que pueden ser, por ejemplo, 10, 12 horas o ya tenga 14, 15 horas, no quiere decir que no puede ser apendicitis. Sí puede ser, pero su obligación es detectar aquellos signos y síntomas que le pueden orientar a una apendicitis. Solamente tengan en mente que lo normal que ustedes van a afrontar quizás en un 80, 85% o 90%, me atrevería a decir, es esto, lo típico. Pero siempre queda ese 5 a 10% que puede presentarse de esta manera y también puede ser apendicitis. Con el examen físico, ustedes recuerden siempre tomar las medidas mínimas necesarias y siempre explicarle al paciente qué le van a hacer. Porque ahí vienen los procesos de demandas, etcétera, ¿verdad? Que el paciente les dice, mire, o sea, malinterpreta lo que está haciendo y hoy en día eso es bien común. Entonces, siempre auxílense de lo que van a hacerle al paciente, explíquenle qué le van a hacer, si van a utilizar un instrumento, pues explíquenle cómo se llama, para qué sirve el funcionamiento del mismo, porque si no, pues eso les ayuda un montón. Créanme que les va a ayudar bastante para evitar muchos problemas a futuro. Entonces, con respecto a ello, tenemos que va a haber un abdomen levemente distendido y poca movilidad respiratoria, porque recuerden que tenemos el músculo diafragma, que es pues prácticamente una, una parrilla horizontal que va a permitir pues el proceso de respiración, ¿verdad? Entonces, esa obviamente descansa y prácticamente debajo de él pues ya está la cavidad abdominal y eso obviamente tiene contacto con la parte hepática, la hepática puede desplazar las vísceras, etcétera. Entonces, esos movimientos que regularmente no generan ningún problema, cuando ya hay una apendicitis, puede hacer que
al menos o en menor intensidad, puede que la gente sienta que le duele menos, ¿verdad? Entonces por eso respira menos veces o menos profundo. Hay resistencia muscular. Este signo es muy importante, la resistencia muscular cardinal en el cuadro clínico de apendicitis. Ante la percusión, que es básicamente el golpe, ¿verdad? Utilizar las manos y el golpeteo para poder detectar o examinar, mejor dicho, en este caso la cavidad abdominal, y palpación en cuadrante inferior derecho, ¿verdad? Cuadrante inferior derecho cuando dividimos el abdomen en cuatro aquí, entonces cuadrante inferior derecho. De ahí lo que yo les decía es, voy a colocar eso para que me entiendan un poco, ya que no abordé el aspecto de cómo se divide el abdomen normalmente. Es, aunque no está muy bien, pero normalmente lo van a dividir así, miren. Uy, disculpe. Así, como en X0, ¿verdad? Entonces tenemos hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, aquí tenemos el mesogastrio, y aquí tenemos el flanco izquierdo. De ahí tenemos la fosa ilíaca derecha o ingle derecha, pueden encontrar también en libros, el hipogastrio y la fosa ilíaca izquierda o ingle izquierda. Entonces, el apéndice regularmente lo van a encontrar en la fosa ilíaca derecha, en el caso que hagan los 9 cuadrantes, ¿verdad? Entonces, el dolor y resistencia muscular, en el caso que lo dividen en 4, y puede palparse una masa dolorosa en caso de absceso apendicular o plastrón. Recuerden que la van a encontrar aquí, miren, va a haber una masa dura, vea, tal vez no pétrea, o sea, no tipo piedra, pero sí una masa que al palparla o hacer una palpación profunda le va a doler al paciente, que como les dije, es el cuerpo que está reaccionando a el proceso inflamatorio que está saliendo de la perforación apendicular. ¿Ok? Ahora una pregunta antes de pasar a esta parte que siento yo que es la parte más bonita. Quiero que me respondan y que alguien me abra su micrófono, ¿verdad? Que si existe el signo de McBurney y en caso de existir, ¿en qué consiste? ¿Alguien que le gustaría participar y decir con sus palabras? Aquí no hay respuestas malas, o sea, y mi deber, pues, en lo poquito que yo sé, les voy a hacer hincapié en cómo regularmente se tiene que responder a esta pregunta. Buenas noches. Yo tenía entendido que el signo de McBurney es uno de los signos apendiculares clásicos que más se utilizan, en donde lo que se hace, bueno, de una forma didáctica, es de poner lo que es el dedo, ay, el dedo pulgar, lo que es a la altura del ombligo, y de manera perpendicular el dedo meñique, tratando de tocar aproximadamente lo que es la protuberancia isquiática, y más o menos en esa distancia son como unos 5 centímetros, entonces en 3 centímetros del ombligo se hace una presión leve a una moderada, y si el paciente presenta un dolor espontáneo ante esa presión, lo que nos va a indicar es que el paciente puede tener una apendicitis, ya que fisiopatológicamente el apéndice, cuando este empieza a inflamarse, empieza a, digamos, entrar en contacto con el tejido muscular del abdomen. Entonces, debido a esa presión que está ocasionando, el dolor ya se hace más localizado, y con este signo lo podemos detectar, incluso podemos decir casi al 100% que el paciente puede tener una apendicitis en proceso. Perfecto, Curtade. Te agradezco y sí, lo has descrito perfecto. Mi es cómo corregir algunas cositas, claro, de manera constructiva, ¿verdad? Entonces, como lo describió, magnífico. O sea, todo lo que me ha escrito es el famoso punto de McBurney, pero a veces la gente tiende a confundir con que hay un signo de McBurney, pero realmente no existe como tal, ¿verdad? Solamente nos sirve como una orientación anatómica para poder detectar, o sea, obviamente que hay un problema ahí, pero así también detectar diferentes signos. Entonces, el signo de McBurney como tal no existe, ¿ok? Sino que es el punto de McBurney y aquí lo pueden encontrar. Así como lo describió Curtade, excelente y te felicito, así es. Punto de McBurney
Entonces dice aquí, ¿verdad? Vamos a trazar una línea imaginaria entre el ombligo, aquí tenemos el ombliguito con el número 2, y la espina ilíaca anterosuperior. O sea, ustedes pueden hacer perfectamente la dinámica o el ejemplo, ¿verdad? Se tocan para los que todavía no han llevado anatomía o no logran relacionar todavía ese punto de reparo, es, ustedes colocan a donde les he dicho que normalmente está el apéndice, cabal, esa estructura ósea o puntita o forma angular que se sienten en la cadera, esa es su espina ilíaca anterosuperior, ¿verdad? Entonces, trazan una línea entre el ombligo y esa espina, y así van a ubicar, o sea, y se ubica con la lateral de esta línea. O sea, básicamente, ustedes dividen, aquí miren, 1, 2, y aquí tendrían 3 tercios, ¿verdad? Entonces, entre el primer y segundo tercio, de manera lateral a la unión del primer y segundo, viendo desde el número 3 al 2, ¿verdad? Justo aquí encuentran el punto de McBurney. Y por esa razón es que ustedes regularmente encuentran eh, la famosa, la famosa incisión que se ha hecho, ¿verdad? Que le encuentran aquí la cicatriz a algún amigo, amiga, familiar, que les queda porque así es como se han hecho. Hay diferentes tipos de incisiones, ¿verdad? Pero eso no es el caso ahorita, pero para que tengan en consideración que regularmente por anatomía, ya con bibliografías revisadas y obviamente por estudios anatómicos en cadáveres, se ha detectado que en este punto de McBurney regularmente descansa la punta del apéndice, que es donde normalmente cuando ya el dolor pasa de ser de un carácter visceral a un carácter ya parietal, o sea, ya más localizado, aquí es donde se encuentra, ¿ok? Entonces, importante aclarar eso, no hay signo de McBurney, solo punto de McBurney. Y ahora, vaya, miren, esto sí quiero que me pongan bastante atención porque son los famosos signos. Ojo, hay muchos signos que no los he contemplado, pero principal, o sea, ¿por qué razón? Miren, son muchísimos, realmente. Entonces, lo que a mí me interesa es que se lleven a casa los principales, y de hecho, de estos, el Blumberg da, pues como dice en la diapositiva, un 80% de los casos de apendicitis. No con estos signos estoy diciendo que estamos ante una apendicitis, solamente lo vamos a orientar a una apendicitis porque, claro, siempre el diagnóstico clínico va, a mi criterio, siempre tiene que perdurar o ir por encima de los estudios complementarios, llámese estos de imagenología o por laboratorio, porque recuerden que la idea errónea que se tiene ahora es que esos son más importantes que el clínico. Recuerden que esos son auxiliares de sus manitos, porque al final, si ustedes no cuentan en una unidad de salud con, o sea, no cuentan con un laboratorio adecuado, completo, no hay reactivos, etcétera, o también ya sea que no cuenten con equipo de imagen, nada, etcétera, ¿qué es lo que les queda? Sus manitos y su cabeza y sus ojos, oído, etcétera, ¿verdad? Entonces, es lo principal que tiene que ir por encima de todo. Entonces, ustedes utilizan, obviamente, su conocimiento teórico y práctico, ¿verdad? Y la experiencia que siempre ayuda un montón para poder hacer estos signos y poder estar ante, prácticamente decir, yo soy casi seguro que es una apendicitis. Y ustedes mandan los demás exámenes para corroborar su diagnóstico, ¿ok? Entonces, se describe como un dolor a la descompresión. Ustedes apretan y la bibliografía menciona que ustedes le están hablando a su pacientito, le empiezan a, mire, don José, por ejemplo, fíjese que yo veo bastante fútbol. Ojo, ahí estoy haciéndole con las manos, estoy apretando normalmente ahí, le estoy haciendo como un pequeño masaje. Ahí discúlpeme que yo quería agregar videos, pero al final no pude, ¿verdad? Entonces, pero estoy apretando, cabal la fosila acá derecha y mire, don José, puya, vaya, ejemplo clásico ahorita que de lo que está pasando, puya, vio cómo quedó el Barcelona con el Bayern Múnich, ¿verdad? Ah, no, sí, fíjese, doctor, que yo no me esperaba tanta goleada. Entonces, en lo que están hablando, no, sí, fíjese, don José, justo ahí, cuando ya tienen la atención de don José en este caso, quitan la mano, así como pueden ver en el literal B, y ahí se retuerce don José de dolor. Ese es el signo de Blumberg positivo, que también se conoce como signo de rebote positivo. Positivo, pues porque es positiva el dolor al estímulo que le están generando, ¿ok? Entonces, un 80% de los casos les está diciendo, mira, que hay una posible apendicitis, ¿verdad? Ahora vamos con Robson. Este caso es, miren, aquí piensen en el opuesto, ¿verdad? Siempre fuego con hielo o agua, día con noche. ¿Por qué? Porque ustedes están palpando
la fosa ilíaca izquierda, en el caso de, pues, como pueden ver, ese gran círculo verde, pero duele la fosa ilíaca derecha. ¿Por qué razón? Porque al hacer la palpación profunda, como recuerden que ahí hay contenido no solamente fecal, sino que también hay gas en los intestinos, ¿verdad? En el grueso en este caso, entonces se desplaza aire. Entonces hace que vísceras se muevan y al final genere ese dolor en la fosa ilíaca derecha. Pero ustedes están palpando la fosa ilíaca izquierda, ¿ok? Entonces, eso es importante también recordar, por ejemplo, la enfermedad de la diverticulitis, que es un dolor a la palpación en fosa ilíaca izquierda, que básicamente está para, así como medio explicárselos, es una apendicitis del lado izquierdo. Pero también recuerden que como en la medicina no todo, no uno más uno jamás va a ser dos, pueden tener casos de, por ejemplo, cuando tienen el situs inversus, ¿verdad? Que todos los órganos están del lado opuesto, el corazón está al lado derecho, el hígado al lado izquierdo, etcétera. Entonces, en un caso de situs inversus, pueden tener el apéndice al lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, por eso siempre ver la historia clínica del paciente, porque si saben que tiene eso, ustedes no van a ir a buscar el apéndice al lado derecho, sino que al lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, Robson es este. Dolor en fosa ilíaca derecha al comprimir fosa ilíaca izquierda, producido por desplazamiento de los gases por el colon. Vamos con el signo de psoas. Estos dos señores, miren, el signo del psoas y el signo del obturador son muy importantes porque, aparte, o sea, se los explico ya, ¿verdad? Pero estos señores, por ejemplo, el psoas y el signo del obturador, en el caso del obturador, ustedes van a pensar que el apéndice está intrapélvico o pélvico como tal. Que tenga el signo del psoas va a ser de tipo retrocecal. Ya les voy a dar la mnemotecnia para que se acuerden bien de eso. Entonces, ahora, me disculpan nuevamente por no haber colocado video, pero aquí trato de explicárselos de la mejor manera. Ustedes, pues aquí ven el miembro, pueden leerlo, ¿verdad? Pero prefiero yo explicárselos. Van a hacer hacia atrás el miembro inferior derecho, en este caso, pues porque aquí regularmente es el apéndice, y lo que quieren hacer es una flexión de cadera, ¿ok? Flexiona la cadera, pues en este caso derecho, y si ustedes recuerdan, tenemos un músculo, que el músculo flexor de la cadera, que es el músculo psoas ilíaco, que tenemos, pues en este caso, se llama signo de psoas por el primer componente de ese músculo, que es el psoas. Entonces dice aquí, de forma que el psoas se acorte y ensanche, porque es músculo, proyectando el ciego contra la mano apoyada en el abdomen, lo que va a provocar el dolor, ¿ok? Entonces ponen su manito aquí y con la otra, pues obviamente van a hacer una retracción, en este caso, del miembro inferior derecho y positivamente si presenta dolor, ¿ok? Esto que les repito, se va a asociar con un apéndice de qué tipo secal por localización. Y el signo del obturador, en este caso, pues te va a realizar rotación interna del muslo, o sea, rotación. Esto se va a hacer para adentro, ¿ok? O sea, digamos que hacia la línea media y eso va a generar dolor, ¿ok? Y ocurre cuando se tiene un apéndice con localización pélvica, como les decía, ¿verdad? Entonces, esos son los signos principales. Entonces, el signo del obturador en un apéndice pélvica, en este caso apendicitis pélvica, en el caso de la apendicitis que sea de carácter retrocecal, tenemos el signo del psoas. Y el signo de Dunphy, pues miren, yo de alguna manera no sé por qué relaciono Dunphy al ruido cuando uno tose, por eso se me quedó, ¿verdad? Pero al toser aumenta la presión abdominal y tendrá dolor en fosa ilíaca derecha. Entonces, bueno, les pregunten, porque lo preguntan en exámenes, cuando hay dolor en fosa ilíaca derecha al toser, ¿qué signo es? Signo de Dunphy, ¿verdad? Entonces yo les decía que hay un sinfín de signos. Por ejemplo, hay otro signo que es el signo de Markov, que ese cuando golpean ustedes el talón derecho de la persona, le duele la fosa ilíaca derecha e indica pues una presuntiva apendicitis. Entonces hay millones, bueno, no millones, ¿verdad? Pero hay muchísimos signos apendiculares que ustedes los pueden ir a revisar perfectamente, pero les he traído lo que principalmente van a ver, lo que principalmente les va a ayudar, y de todos esos, como yo les dije en un primer lugar, el signo de rebote o Blumberg, ¿verdad? Porque dice que un 80% indica una apendicitis, ¿ok? Y entonces ahora viene ya la correlación, pero para que se lo lleven a casa y no se les olvide. Miren, con mis compañeros yo a veces pues se ríen y todo de mí porque a veces yo pongo unos ejemplos medio raros o graciosos, ¿verdad? Pero yo soy así, o sea, yo siento que mientras más gracioso, porque así como un chiste se le queda a uno, ¿verdad? Lo malo se le queda, lo bueno a veces cuesta que se integre un poco más, y más pues si hay que leerlo.
Entonces yo he traído aquí unos ejemplos para que lo que les acabo de decir, para explicar así teóricamente, se integre un poco mejor de manera más dinámica, ¿verdad? Entonces, para no seguir prolongando esto, les traigo el primero. Vaya, les dije yo, Bloomberg, ¿verdad? Tenemos que es el signo de rebote. Entonces, cuando ustedes escuchen Bloomberg, recuerden rebote, piensen en la pelota de fútbol, ¿ok? Signo de rebote positivo, signo de Bloomberg positivo, es lo mismo, ¿ok? Entonces pueden decirle signo de rebote por si se les queda mejor, pero suena más bonito, ¿verdad? Decir Bloomberg positivo, doctor, ¿verdad? Entonces, ahí lo dejo a su criterio. Ahora, con el otro, tenemos que si ustedes recuerdan, les dije yo que es que palpan, obviamente, en una apendicitis típica, palpan fosa ilíaca izquierda, pero duele la derecha por desplazamiento de gases. Entonces, aquí nuevamente les traigo esta imagen y vayan, miren, no sé si les vaya a servir, pero por lo menos yo siento que quedó bien, ¿verdad? Entonces, ustedes normalmente, vaya, les voy a poner aquí con la pluma, vaya. Tienen a Roberto, pero Roberto con V, ¿verdad? Porque normalmente pues yo no hice un Roberto con V, pero en este caso lo vamos a usar. Les voy a presentar a mi amigo Roberto. Roberto es cantante, ¿ok? Entonces está cantando, en este caso canta y la canción se va a oír a la audiencia que en este caso está al lado izquierdo. Entonces Roberto lo tenemos aquí, es el punto verde. ¿Y por qué Roberto canta? Porque Roberto, que es de Rob, y sí, pues canta, vea. Entonces Roberto canta. Entonces signo de Robson, Roberto canta. Él está cantando aquí en la fosa ilíaca izquierda y por eso, de hecho tenía dos, una que estaba la cara para acá y cantando para allá, pero pues lo que me interesa es que estén haciendo el estímulo del lado izquierdo y la canción se está proyectando hacia el lado derecho, ¿ok? Entonces aquí Blomberg rebota la pelota y Robson, que es Roberto, este es Roberto, está cantando. Y canta, pues la canción se va a escuchar al lado izquierdo, que por ejemplo aquí está su novia, que lo está escuchando, ¿vea? Digámoslo así. Entonces, así no se les va a olvidar, pienso yo. Ahora, vamos con el signo del psoas, ¿ok? El signo del psoas, ¿con qué letras comienza? Tenemos PS. Y miren, yo soy no amante así extremo, pero me gustan siempre los videojuegos. Yo sé que hay amigos míos que están viendo ahorita la exposición y sé que les va a gustar esa mnemotecnia. Entonces tenemos al famoso señor PlayStation, ¿verdad? Y no es porque él quiera que lo compren o algo, ¿verdad? Pero el PlayStation, ¿verdad? PS, PlayStation. Entonces, este señor para que no se les olvide, ¿verdad? Porque a veces inclusive recordar el nombre del signo es un poco difícil. Y yo sé que esto, aunque tal vez algunos no lo tengan, no lo hayan comprado, pero sí que sé que lo han escuchado, por eso traté de traer imágenes como que aunque tal vez no compartan los videojuegos, pero en tanto meme y todo, pues se ha visto más de alguna vez un PlayStation, ¿verdad? Entonces, y normalmente, ¿qué pasa? ¿Qué les dije yo? Que iba a ser... bueno, William, ¿me ayudas ahí? Quiero que alguien me escriba qué tipo de apéndice les dije yo que iba a ser cuando sea signo de psoas positivo. Según la localización, ¿qué les dije yo que iba a ser? Nena Enríquez dice retrocecal, Ligia retrocecal, Keiri retrocecal, Perfecto. Liz retrocecal. Ok, ya está ahí. Vaya, perfecto. Gracias, William. Y les agradezco a todos. Vayan estado pendientes. Retrocecal. Perfecto. Entonces, el PlayStation, cuando ustedes lo compran, etcétera, pues, o su mamá se los compra, ¿verdad? Porque en mi caso, pues todavía me lo compran, no lo compro yo. Entonces, se les queda viendo, ¿verdad? Entonces, como es retrocecal, ustedes piensen que ya compraron su videojuego, ya van felices en la parte de atrás del carro y pues obviamente tienen que irse para su casita. Entonces les pongo este. Ya su mamita va de retroceso, bien bonito, les compró el videojuego, ustedes contentos, o ustedes que ya compraron el videojuego, ya se van yendo de la tienda y pues van en su carro en retroceso, ¿verdad? Entonces el PlayStation lo compraron, se van de retroceso en su carro y pues ya tienen que el signo del psoas, que expliqué, ¿verdad? Cómo se desarrolla, les indica que tienen un apéndice con localización retrocecal por retroceso, ¿ok? Entonces, para que, pues, es la idea que se me quedó, pues traté de hacerlo lo más normal posible, aunque no sea muy normal, pero creo que queda bastante claro con eso. Y si les pareció raro ese ejemplo, les traigo uno peor, ¿verdad? Entonces, en donde principalmente tenemos el del obturador, entonces tenemos esos dos señores. Creo
que esta imagen del famoso depredador, y eso pues un ángulo obtuso, ¿verdad? Entonces, el ángulo obtuso del depredador nos genera la palabra obturador. Y este, pues, imagínense que a ese señor le gusta romper huesos, ¿verdad? Le gusta matar y todo. Entonces, pues lo que le va a hacer a sus víctimas es quebrarle la cadera. O imagínense que el depredador quiere bailar así como Shakira y mueve la cadera, la pelvis, y tienen el signo de obturador positivo que les dice que tienen una apendicitis o un apéndice con localización intrapélvica o pélvica como tal. ¿Ok? Entonces, para que se les quede el nombre de obturador, tú soy depredador, y el depredador pues le gusta bailar como Shakira, pues, y tiene la posición intrapélvica, ¿ok? Vale, entonces ya me adelanto un poquito. Y aquí tenemos la triada de Alefu, que nos dice que cuenta con hiperestesia cutánea, dolor abdominal, contractura muscular en fosa ilíaca derecha. Son la triada del mismo. Y importante aclarar que podemos utilizar el tacto rectal, pero ojo, no quiere decir que a todo paciente con posible apendicitis le va a hacer tacto, ¿verdad? Que tiene que estar bien justificado, y al hacer el tacto rectal, ¿verdad? Se le tiene que hacer, obviamente, a ambos lados y la pared lateral derecha, o sea, dirigiéndose a la parte del apéndice. Así es como se va a detectar una posible apendicitis. Y en caso de mujeres, cuando el cuadro no es claro, se realiza tacto vaginal para descartar otras causas. Y aquí les traigo este cuadro muy importante. Normalmente, por ejemplo, aquí en los lineamientos de cirugía general del Salvador, solo toman la clasificación de Alvarado, pero aquí, para no hacerlo muy prolongado, en la Schwartz, la cirugía de Schwartz, toman tanto la clasificación, perdón, la calificación de Alvarado y la calificación de respuesta inflamatoria del apéndice. Se las dejo aquí, la van a revisar, pero la que me interesa principalmente es esta, ¿verdad? Esto es clínico. Entonces, aquí vamos a dividir en signos, en síntomas y en prácticamente ya lo que se va a detectar, por ejemplo, por laboratorio, ¿ok? Entonces, de los dos principales, o sea, cada una de las diferentes, principalmente el dolor migratorio en fosa ilíaca derecha, la anorexia, estos tienen un puntito, como pueden ver aquí, tienen un punto, pero los que más hacen hincapié son hipersensibilidad dolorosa en la fosa ilíaca derecha, que se resume prácticamente en contractura muscular en fosa ilíaca derecha por la misma reacción al dolor, y una leucocitosis son los que tienen 2 puntos. Todos los demás tienen 1, ¿verdad? Entonces yo les recomiendo que se aprendan estos, porque pues tienen que ponerlo en práctica para poder ver cómo van a diagnosticar una posible apendicitis. Ojo, eso solo es orientación diagnóstica, no quiere decir que porque tiene 8 o 9 puntos ya es apendicitis, pero sí, efectivamente, como pueden ver aquí abajo, mientras mayor sea la puntuación, más posiblemente va a ser una apendicitis, ¿ok? Entonces, aclarar nada más, aquí en la parte del laboratorio, sí hay leucocitosis, ¿verdad? Y principalmente de predominio de células inmaduras. Y aparte de ello, lo importante es que tiene que haber una neutrofilia. Eso recuerden bien, la neutrofilia regularmente dicen que hay algo mayor al 80% de neutrófilos. ¿Por qué razón? Pues porque, como dijimos, que como hay obstrucción y hay proliferación bacteriana, recuerden que los neutrófilos van a aumentar cuando haya una infección, pues, de carácter bacteriano, ¿verdad? Principalmente. Entonces, por eso es importante recordar que se da una neutrofilia mayor al 80%, o sea, neutrófilo mayor del 80%, y una leucocitosis a predominio de células inmaduras, ¿ok? Eso da un punto. En los lineamientos creo que a la neutrofilia le dan 2 puntos, pero pues ahí cada bibliografía es diferente, pero me interesa eso, y que pueden clasificar en una baja probabilidad. Aquí, si hay contra 6, se tienen que dar pruebas de imagen para poder llegar a un diagnóstico, y más de 7 puntos, pues dice que ya mayor o igual a 7 ya hay una alta probabilidad de apendicitis, ¿verdad? Entonces tienen que sus manitos y su cabeza pensar para ver si efectivamente van a dar una apendicitis, y ver si sea una apendicitis. Y este cuadro de calificación de respuesta inflamatoria, pues lo pueden revisar en la bibliografía, pero se los traigo pues porque siento yo que también es muy importante, ¿ok? Pero lo que me interesa es la parte clínica, o sea, esto. Pregunta. Ya prácticamente están pensando que su pacientito tiene apendicitis, pero aparte del examen físico que le han hecho, ¿qué otros estudios complementarios piensan ustedes que es importante llevarle o darle al pacientito para poder diagnosticar? Mire, señor, o Roberto, don Roberto, usted tiene una apendicitis, ¿verdad? Entonces, ahí, William, no sé si me ayudas para que te escriba qué otros estudios se pueden llevar para poder diagnosticar una apendicitis como tal.
Sí, ahorita no he contestado aún. Ok, lo que se les ocurra. Aquí, como las respuestas malas, ¿verdad? Aquí que entre todos nos apoyemos, pero pueden poner las respuestas que piensen. Cualquier cosa que se les ocurra, ¿verdad? Pueden ponerla, qué estudios extra le darían, ya que hicieron escala de Alvarado, les dio qué puntos, y les dice ahí, ¿verdad? Que con 6 puntos se tiene que hacer exámenes complementarios, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles podrían ser? Emily Rocío dice ecografía, David Marcelo, TAC, Walter Curtay dice ecografía abdominal como examen de imagen. Ok, vaya, perfecto. Bueno, Solo para no Rodríguez alargar mucho dice esa parte, ultrasonografía. ajá, ok, vaya, de acuerdo. Les agradezco mucho y efectivamente esos son los exámenes que se pueden hacer. Claro, deben recordar que pueden dividirlos en imagenología, estudios de imagen o estudios de laboratorio, ¿verdad? Entonces, ahorita les voy a abordar ya el aspecto de qué exámenes se pueden dar. En un primer lugar, pues siempre regularmente para todo paciente que ingresa se le debe de hacer un hemograma, que pues como les dije, con base a los criterios de Alvarado, va a haber una leucocitosis con desviación a la izquierda y valores mayores de 10 a 12.000 células, ¿verdad? La proteína C reactiva importante, ¿por qué? Porque, bueno, hoy bien famosa, pero lo que indica es que hay un inflamatorio. Claro, hoy, por ejemplo, la procalcitonina son ya más específicos para poder detectar exactamente dónde es el proceso inflamatorio, ¿ok? Entonces dice que la PCR, ¿verdad? La elevación es del 95% luego de 12 horas de evolución. Ojo, esta PCR es para procesos inflamatorios, porque también tenemos la reacción de la polimerasa, que es pues para lo del coronavirus, ¿verdad? Pero también importante saber que la PCR se detecta para ver que hay un proceso efectivamente inflamatorio, que es en este caso la patología. Entonces, de ahí el análisis de orina principalmente para descartar infecciones del tracto urinario, ¿verdad? El ácido hidroxiendoacético, esto principalmente se asocia con es un marcador temprano para apendicitis porque se libera de manera aumentada la serotonina, pero se los traigo porque lo menciona la Caro. Entonces, tienen que saberlo, pero principal que se debe es lo que tienen, o sea, hemograma, PCR, análisis de orina, no, pues no es caro. Pruebas hepáticas y pancreáticas, en este caso, en casos de que haya dudas de diagnóstico. Otras causas de abdomen agudo, pancreatitis, etcétera. Y siempre en edad fértil, siempre piden la hormona gonadotropina coriónica humana que es la que se eleva pues en un embarazo, ¿ok? Y vaya, laboratorio. Con lo que mencionaron, sí, efectivamente lo ideal con lo primero que se debe de abordar es con una ultrasonografía. Pero recuerden que todos estos estudios de imagen que son dependientes del manipulador o la persona que lleve a cargo el estudio, siempre tienden a tener un error. La bibliografía menciona que, el- miren, he detectado en diferentes libros, pero en la que más mencionan a veces que el gol estándar lo asocian más a una ecografía, lo asocian más a un TAC ya computada, pero yo me quedo más por la parte de ecogonal. ¿Por qué razón? Porque vaya, les llevo el caso de una paciente que esté embarazada, ¿ok? Ecografía sí es dependiente, tiene como menos sensibilidad y menos especificidad que el, ¿verdad? Pero vaya, para diagnóstico como tal, el TAC sí pueden usarlo, pero es más costoso, radian al paciente. Y en la ecografía, como lo que utiliza, pues así como el ultrasonido es, pues valga la redundancia, sonido, ¿ok? No están radiando al paciente y al final pues detectan, efectivamente tienen una buena imagen. Y como pueden encontrar, ver aquí, pues hay presencia de coprolito en la ecografía y en una paciente abdominal, perdón, en una paciente embarazada, la característica abdominal sería esta. Lo van a encontrar y no habría ningún problema porque recuerden que tiene un bebé dentro. Entonces, al utilizar el TAC, están radiando el bebé y ustedes saben que eso se asocia bastante a teratogenicidad, o sea, presencia de algún tipo de alteración. Si está principalmente en el primer trimestre de embarazo, antes de las 12 semanas, todavía está en formación de órganos. Entonces puede haber alguna alteración de órganos, puede haber problemas a nivel de ADN y pues, ya ahí ya a futuro mucho más graves que inclusive puede llegar a ser incompatible con la vida. Ojo, no quiere decir, viene el caso también de la radiografía de abdomen,
pueden utilizar la radiación para de una TAC, un TAC son aproximadamente cada TAC radiografías aproximadamente, ¿verdad? Entonces, con una radiografía que tengan, en caso de que no cuenten ni con ultra ni con ecografía, pueden dejar radiografía de abdomen a una mujer embarazada y pues perfectamente pueden detectar algo ahí, pero lo ideal es la ecografía, ¿verdad? Entonces, no produce radiación, se puede realizar en la cama de la paciente y de forma rápida, y los signos, pues, una imagen tubular con un extremo cerrado en fosa ilíaca derecha, diámetro 10 milímetros al principio, y detectar cuánto, o saber la anatomía para ver lo, lo diferente o patológico. Red engrosada más de 2 milímetros por el proceso de y también inflamatorio, y no hay movimientos peristálticos, o sea, movimientos que para llevar a cabo su función. Ahora tenemos, esas dos son las principales que deja el libro, el TAC y la ecografía. Más preciso, TAC, ¿verdad? Pero recuerden que no es lo mismo la parte con la parte práctica. Y recuerden que sobre todo en países en los que no se cuentan con los insumos suficientes, ustedes tienen que luchar con lo que tienen, ¿verdad? Entonces, en el caso del TAC, hay representaciones atípicas, o sea, lo diferente, mucha duda del se deja y pues ahí corroboran, ¿verdad? Entonces, para efectos de examen, la definitiva o gol estándar sería el TAC, ¿verdad? Que por lo menos ahí lo han mencionado en Schwartz. Pero también la ecografía es muy buena, solo que este tiene más especificidad y sensibilidad para el diagnóstico como tal. Entonces yo me quedo con la ecografía, pero pues la bibliografía menciona que la gol estándar sería el TAC, ¿ok? La tomografía computada. Em, bueno, en caso de que exista alguna duda diagnóstica, se presenta mejor rendimiento que la ecografía con sensibilidad pues mayor, ¿verdad? Que la ecografía, y se va a observar, aquí es el apéndice, miren, aquí se lo señala la flechita, dilatado, engrosado, aquí inclusive se puede observar la presencia de una estructura anormal al tejido apendicular, diámetro aumentado de arriba de 6 milímetros y paredes engrosadas arriba de 2 milímetros. Y estos dos, no voy a entrar en mucho en detalle, pero también se puede utilizar la resonancia nuclear magnética y se puede utilizar también la radiografía simple de abdomen, ¿ok? Que algunos signos, pues aquí pueden ver el coprolito, ¿verdad? Hay presencia de gas en el apéndice, pérdida de sombra secal, hilio paralítico localizado, borramiento de psoas derecho, opacidad de la fosa ilíaca derecha y líquido de aire libre intraperitoneal. Entonces aquí les ponen la malita para que vean, esa cosita que se alcanza a ver aquí es lo que está obstruyendo el apéndice cuadro, ¿verdad? Pregunta. ¿Cuál es la prueba Gold Standard imagen de lo que les acabo de decir? ¿Cuál me dirían ustedes? Y todos mencionan TAC, TAC. Ok, perfecto. Sí, efectivamente, TAC. Van a encontrar en diferentes libros tal vez algo va a quedar la redundancia, algo diferente, pero pues como les dije, yo me quedo con ecografía. También tiene mucha importancia saber qué tipo de pacientes tienen, porque recuerden que pueden haber material de contraste para algunos estudios de imagen, entonces si hay problemas renales, por ejemplo, pues si tienen que utilizar material de contraste, tienen que considerarlo muy bien y siempre tienen que ver que el beneficio supera el riesgo de su paciente, ¿ok? Pero perfecto, esa es la respuesta. Y eso lo pueden encontrar diferenciales en edad pediátrica, en mujeres, en adultos jóvenes y en adulto mayor, ¿ok? Siempre recuerden que esto es bien frecuente, el embarazo ectópico. Siempre en caso de que sea una mujer en edad fértil, siempre la prueba de embarazo es importante para diferentes patologías, todo cuando en agudo. ¿Ok? El apéndice en agudo. De ahí, niños, podemos encontrar esas patologías, igual, en revisarlas, pero para que sepan la idea, para que puedan ver con qué diferentes, perdón, con qué diferentes enfermedades pueden diferenciar la aptis. El manejo, pues medidas generales al paciente, la analgesia y ojo, a veces antes se tenía la idea errónea que al paciente con una posible apendicitis no se le diera manejo para control del dolor y eso ya está desfasado. Actualmente pues se le debe dar analgésicos de moderada, dependiendo del el grado de dolor, moderada a severa intensidad. ¿Por qué? Porque se pensaba antes que cuando se le daba el tratamiento analgésico
camuflajeaba los signos clínicos, el desarrollo clínico de la enfermedad, pero imagínense ustedes, llegan a consultar por una posible apendicitis que no se ha diagnosticado como tal, es un dolor bastante severo. No sé cómo ha sido desarrollándose cronológicamente la enfermedad. ¿No piensan que lo ideal o lo humanamente necesario sería darle un tratamiento analgésico para que no le duela tanto al paciente? Entonces, por esa razón se le tiene que dar tratamiento y regularmente pues intravenoso, ¿verdad? Pues como están tomadas de vena, se les pone y el efecto es mucho más rápido. Entonces, esta idea ya está desfasada, que no se le den analgésicos. Se le tienen que dar analgésicos de moderada a severa intensidad en los dolores de ese tipo. Y antibiótico, porque recuerden, no toda apendicitis es quirúrgica. Inclusive, dependiendo también el tipo de fase en la que esté, se puede dar un tratamiento médico y el paciente va a evolucionar súper bien con antibióticos, principalmente, como les dije, las cefalosporinas de tercera generación, o sea, la ceftriaxona, ¿verdad? Y ahora, ya cuando han pues decidido operar, ¿verdad? Ya han detectado, sacan el apéndice, ya hicieron la apendicectomía por diferentes vías, pues ya detectan qué tipo de apendicitis era o cómo estaba el apéndice. Entonces, en el caso de la fase 1 o la edematosa, pueden dejar el esquema. Este es el esquema que les he traído de cómo se aborda aquí en El Salvador con base a los lineamientos de cirugía general del país. Se da cefazolina, 1 gramo intravenoso, ampicilina sulbactam, 1.5 gramos intravenoso como alternativa, ¿verdad? En caso de que no haya cefazolina, pero el primer escoge sería la cefazolina, y en periodos no mayores de 24 horas, porque les dije yo, ¿verdad? Que esta se da en las primeras 24 horas. Y recordando, ¿verdad? Que tenía carácter de que era periumbilical o epigástrico, ¿vea? Ahora ya tenemos a la siguiente señora que ya migró el dolor a la fosa ilíaca derecha, ¿verdad? Tenemos la supurativa o fibrino purulenta. Aquí se va a dar una cefalosporina de tercera generación, por ejemplo, puede ser la ceftriaxona, más aquí me equivoqué, pero metronidazol, clindamicina o ampicilina más sulbactam. Recuerden, ¿verdad? La función del sulbactam, porque como las diferentes bacterias generan diferentes procesos de resistencia bacteriana, entonces lo que inhiben son el efecto sobre el anillo beta-lactámico, ¿vea? Entonces inhibe las beta-lactamasas que tiene las bacterias como mecanismo de protección, y al inhibir las beta-lactamasas, entonces actúa perfectamente, no se degenera el anillo beta-lactámico del antibiótico y por lo tanto actúa donde tiene que actuar. Entonces, a 1.5 gramos intravenosos. Luego también, pues, en pacientes como se da tratamiento con base también a las patologías que tenga, en caso de que sea un paciente con enfermedad renal conocida, ceftriaxona más clindamicina, o también tenemos siempre el caso de que tenemos pacientes que son alérgicos a las penicilinas. Entonces damos aminoglucósidos, ¿verdad? Por ejemplo, la gentamicina, la más metronidazol o clindamicina, ¿verdad? En caso de que haya alergia a la penicilina. Y básicamente las siguientes van a ser iguales. En el caso de la apendicitis aguda gangrenosa, el mismo esquema. Y también aquí en la apendicitis complicada, que haya perforación de la misma, absceso peritoneal o peritonitis generalizada. Se da el mismo esquema y la duración del tratamiento, como ya es complicada, es de 7 a 14 días, dependiendo de la evolución clínica del paciente. O sea, si ven que ha mejorado en el esquema que le han dado en este intervalo de días, pues obviamente se empieza ya a disminuir dosis y al final, siempre y cuando haya mejoría del cuadro clínico, porque lo que les va a guiar es eso, ¿verdad? El cuadro clínico del paciente. No le vayan a empezar a disminuir dosis si ven que todavía el paciente presenta fiebre, dolor siempre localizado, etcétera, porque al final van a contribuir más a la resistencia bacteriana porque van a disminuir la dosis efectiva del antibiótico. Ya en el operatorio, o sea, ya pues operando el paciente, en no perforada, la resolución quirúrgica se debe realizar antes de las 48 horas, desde el inicio de los síntomas, porque más de las 48 horas de apendicitis se asocia con aumento de complicaciones y obviamente la mortalidad aumenta. ¿Ok? Entonces, lo ideal es que si no se ha perforado, se resuelva antes de los 2 días. ¿Ok? Y ser vía laparoscópica o laparotómica. Normalmente también pueden ser así con herida abierta, o sea, hacen la incisión, pero eso más que todo se está abordando y es mucho mejor. ¿Por qué razón? Se da menor traumatización de tejidos, la cantidad de días intrahospitalarios es mucho menor,
¿verdad? Porque mientras menos daño le hagan a los tejidos, obviamente cicatrizar mucho mejor y más rápido. Entonces, esas son las vías que abordan principalmente, y también principalmente, principalmente porque el factor estético es importante. Yo sé cuál es, miren, el es preservar la vida, luego viene la función de cualquier órgano o estructura y finalmente la estética, ¿verdad? Entonces, no tiene como primer lugar de prioridad, pero siempre es importante que no le quede tan marcada esa herida o cicatriz. Y de hecho les traigo el dato importante que, por ejemplo, las modelos actuales, por ejemplo, por no dar un, como la marca o algo, pero las modelos de Victoria's Secret, entre otras, están ya tomando, que es, claro, más caro por la dificultad, pero se está abordando vía vaginal. O sea, entran vía vaginal y al final se extrae la apendicitis. Y al final, obviamente, si utilizan orificios naturales, no tiene que haber cicatriz, ¿verdad? Claro, son estudios, pero sí se está llevando a cabo, porque también es importante saber que la flora que la va diferente allá el sistema gastrointestinal. Entonces llevan bacterias, o sea, por eso se hacen medidas asépticas y antisépticas muy buenas para evitar eso. Pero solo que ya en el posoperatorio se debe administrar analgesia e hidratación. Solución salina al 0.9%, perdón, diferentes analgésicos para obviamente evitar, como ha sido todo proceso quirúrgico, su grado de dolor cuando obviamente la anestesia vaya pasando. Se debe restablecer la alimentación por boca fisiológica principal y así la persona tiende a llegar mucho más rápido a la edad que tenía el próstico lo antes posible. Tratamiento no quirúrgico, utiliza en lo que yo les digo, abdomen agudos quirúrgicos con este apéndice, se dan tratamientos con antibióticos y puede resolver muy bien. Por eso es importante poder reconocer si es quirúrgico o no quirúrgico, por hay ocasiones en las que el apéndice sí posiblemente sabe, pero no llegó a más. Entonces, o a veces hay casos en los que piensa que es apendicitis, abren al paciente y al final el apéndice estaba bien. Entonces, pero lo recomendable es que aunque lo y el esté normal, se quite, ¿verdad? Por futuras ocasiones, hecho eso. Y pues obviamente si es, hay mayor tiempo de hospitalización, ya que el quirúrgico es más rápido. Pues obviamente en el médico se da tratamiento y todo, pero tiene que hacer más tiempo, mientras que en el quirúrgico se quita el problema para dejarse al paciente que llegue a la normalidad nuevamente. Y esos son los criterios que menciona de los lineamientos, ¿verdad? Para que sepan cuáles son los criterios para poder darle el alta y un seguimiento al paciente. ¿Verdad? En casos de apendicitis no complicada, de valor en 24 horas, antes de indicar el egreso se debe asegurar, o sea, antes que se vaya el paciente, que no hay evidencia de que existe infección quirúrgico, no hay manifestaciones clínicas de un foco infeccioso oculto, solamente la vía oral, no tiene procedimientos pendientes sin transparentar, paciente informado la que tiene, los criterios para que sepa cuando se presenten, vuelva nuevamente a consultar y comprende la importancia de las recomendaciones brindadas. Referencia para retiro de las suturas de la piel en establecimiento de salud más cercano y finalmente control en la consulta externa de cirugía general en un mes con reporte patológico de su apéndice. Ahí ya para ir finalizando, para no alargarme más, les traigo casos clínicos, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, les traigo a este señor Juan, se los voy a leer y pues quiero que alguien, ya sea micrófono o mensaje, se lo llegue a William para que me pueda responder. Entonces, en primer lugar, Juan Bautista tiene 27 años, consulta por dolor abdominal agudo de 24 horas de evolución, dolor localizado en fosa ilíaca derecha, refiere haber comenzado con estado nauseoso y dolor en el no tiene antecedentes de importancia, o sea, no hay antecedentes quirúrgicos, no hay antecedentes crónicas de base, etcétera. El examen físico demuestra taquicardia, o sea que el corazón está latiendo más de lo habitual. Recuerden que les mencioné eso. La temperatura axilar de 37 grados y se palpa una masa de bordes poco definidos, muy dolorosa en fosa ilíaca derecha. Se auscultan escasos ruidos hidroaéreos y entonces para ustedes, ¿cuál es su impresión diagnóstica y cómo se interpreta el hallazgo de la masa abdominal?
Ahí lo pueden poner en mensaje o pueden activar el micrófono y resolverlo, ¿verdad? Y aquí se pueden equivocar, no hay ningún problema, y yo les oriento más o menos cómo tendría que ser. No hay prisa, y léanlo tranquilos, la edad del paciente es importante, los signos clínicos antecedentes, lo bueno que en este caso no tiene, los signos clínicos que le encontraron ya en el examen físico, ¿verdad? Y lo que encontraron en esa fosa ilíaca derecha. ¿Alguien ha respondido, William? No, aún no. Que voy a dar un minuto más. No hay prisa, o sea, de verdad lo que Liz piensen, dice porque me interesa apendicitis. que integren lo que yo les he dicho. Hola, hola. Liz responde apendicitis. Ok. Bueno, entonces en el caso de, vaya, Liz, me creo que me dijo William, perfecto, sí, solo que en este caso apendicitis como tal, Liz, no sería, pero ¿por qué razón? No digo que es, tú recuerdas que yo les dije que la presencia palpable, o sea, tú difícilmente vas a palpar el apéndice, ¿verdad? O sea, tal vez si la pacientita o paciente es muy delgado, pues tal vez vas a encontrar algo, pero tú cuando encuentras una masa, ¿verdad? Te dice ahí que es con bordes poco definidos. Entonces, eso te orienta, o sea, obviamente el apéndice, pues, es prácticamente un gusanito, obviamente tiene bordes, ¿verdad? Entonces, si bien se va a detectar o se le ven algunas como en la parte de dematización, etcétera, se le altera un poco la forma, pero cuando te dicen masa de bordes definidos, tú lo que vas pensando es, y yo he dicho ahí, mira, más de 24 horas de evolución, ¿verdad? Entonces, quiere decir que probablemente pero ya hay presencia de infección. Entonces, ¿pero qué puede estar pasando? Pues la bibliografía te menciona que es la presencia de un plastrón apendicular, ¿ok? En este caso, el problema es que el plastrón como tal no generó el tapón necesario, lo hizo, pero no logró contrarrestar lo que normalmente le estaba pasando a ese apéndice. Entonces, por eso se presentan signos clínicos de infección como la taquicardia, la temperatura, pues ya fiebre, ¿verdad? La masa palpable, entonces, y muy doloroso. Entonces, puede ser que a este pacientito ya el plastrón se le dio, pero ahora pues se le diagnostica como tal, o una apendicitis complicada también podrías poner, ¿verdad? Pero ya está definido el plastrón como tal. Ojo, no se le tiene que, o sea, no se le va a operar, ¿verdad? Porque en este caso sería un plastrón agudo. Entonces, ese plastrón, ¿cómo se abordaría? Como ya tenemos la presencia de infección, yo les dije que podemos utilizar un tratamiento médico y futuramente quirúrgico, ¿verdad? Porque no se va a operar. Entonces se le da en ese caso una cefalosporina de tercera, o sea, como ya es complicada, o sea, ya hay infección y por el tipo de bacterias que les mencioné, se le va a dar ceftriaxona, se pueden dar, por ejemplo, 2 gramos de ceftriaxona al día por 5 a 7 días. Lo recomendable. Entonces, el diagnóstico sería apendicular, que en un primer momento pudo haber un apendicitis. ¿Ok? No sé si queda alguna duda con este caso. Aquí varios respondieron plastón apendicular, apendicitis Ok, aguda posible perforación, plastón ok. apendicular. Ok, perfecto. Entonces, pero sí, Liz no quiere decir que estés mal. Efectivamente hubo una apendicitis, pero se perforó. Como se perforó, ¿verdad? No se detectó a tiempo y lo que hizo el cuerpo es tan precioso y magnífico que tratan de evitar que, porque ya lo que quieren evitar es que una peritonitis, que ahí es mucho más complicado y más complejo el tratamiento y el manejo. Entonces,
se le aborda de esa manera y el cuerpo, como sí hizo el taponamiento, pero al final no logró completar la función del mismo, entonces pues ya ya hay proceso infeccioso, ya se ha localizado, pero más que todo también tanto generalizado porque ya está afectando, ¿verdad? Ya en el caso ya hay afección, el corazón está empezando a aumentar su función para compensar los requerimientos de sangre oxigenada, la temperatura que nos indica siempre un proceso infeccioso, ¿verdad? Principalmente en este caso, y el dolor que se puede palpar en la fosa ilíaca derecha. Que si no hay dudas en este, pues pasamos al siguiente. Ya en este caso es un poco más complejo, no complejo, ¿verdad? Pero ya varía. Les traje ese sencillo que es fácilmente entendible, que creo que es lo que normalmente se van a ver en la emergencia, porque pues si les ponía el ejemplo de dolor en la fosa ilíaca derecha, que al final llega un diagnóstico de apendicitis, pues es lo que normalmente pueden ir en los libros, ¿verdad? Entonces les traigo como un poco más bonito para que traten como de poner en práctica ese diagnóstico como ideal, ¿verdad? Entonces tenemos a una señora de 30 años, presenta embarazo de 24 semanas y el antecedente de dolor en el cuadrante inferior derecho desde hace 5 horas. La temperatura es 77,4 grados centígrados, la frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, la presión sanguínea de 165 milímetros de mercurio, o sea, diastólica 66, en un examen de laboratorio, perdón, se encontró los glóbulos que 14.000 células con desviación hacia la izquierda. Va, entonces, les hago las preguntas. ¿Cuál es el siguiente paso conveniente para el diagnóstico como tal de apendicitis aguda, por decirles así? Vea. ¿Qué le dejarían a esta pacientita de estas opciones? No sé si William. David Marcelo dice opción C. Walter Curtado, opción C. Liz, opción C. Ok, perfecto. Perfecto, ahí nos quedamos. Y sí, efectivamente es la opción, ¿verdad? Un abdomen y pelvis, principalmente la pacientita está embarazada, pero bueno, lo recomendable, pues dicen que se hace la ultra, pero en este caso, se ha dicho, se hace la ecografía. Y en caso de que no se pueda visualizar el apéndice con el ultrasonido, o en ese caso la ecografía, pues ya podemos utilizar una imagen de resonancia magnética, porque como está embarazada, pues evitamos en la medida de lo posible radiar a la pacientita, ¿ya? Y ya se le diagnostica o ya es una apendicitis aguda, ¿cuál es el siguiente tratamiento? No es de mucha parte de tratamiento, pero en este caso, para no alargarme más, opción B, una apendicectomía laparoscópica urgente. Eso es lo ideal que se le tiene que hacer. Se ha asociado a veces la complicación, la perforación y al final peritonitis con problemas a la hora del desarrollo del bebé, ya a la hora del parto, ¿verdad? Puede nacer antes el bebé y ustedes saben que todo nacimiento antes de lo normal pues, puede traer complicaciones, ¿verdad? Entonces, opción B, apendicectomía laparoscópica urgente. Y pues aquí les dejo siempre el mensaje. El estudiante que sigue aprendiendo por su cuenta es lo que separa al triunfador del que solo hace la tarea. Que los invito a estudiar porque al final pues tienen pacientes, tienen vidas en sus manos que al final confían en ustedes, ¿verdad? Y siempre trátelo con amor, comprensión, porque a veces una sonrisa o escuchar un ratito mejora increíblemente el elemento que les estén dando. Así que, por mi parte, eso es todo. Muchas gracias. Y aquí siempre les digo. And you need me to hold you close and